Continuamos en Info 4 TV con más información y comenzamos viajando hacia Miramar de Ancenusa. Luego volvimos aquí a La Para con la Noche de los Museos. Y ahora vamos a estar un poquito aquí también en La Para, en la ciudad de Córdoba, y en lo que fue también la invitación desde la Municipalidad de La Para a las autoridades provinciales y a los primeros mandatarios de las localidades de la región de Ancenusa, en lo que se denominó Conferencia Internacional COVID-19 y vacunas. La misma fue dirigida por el profesor doctor licenciado Hugo Luis Pixi y tiene que ver con este contexto tan importante que estamos atravesando. Aquí nuestro científico parense manifestó cuál es la realidad en cuanto a las vacunas y cuáles son las secuelas del COVID-19. Fragmentos de lo que fue la conferencia que ustedes pueden visualizar nuevamente en la fanpage de la Municipalidad de La Para y compartida en Canal 4 Cooperativo. A continuación, entonces, ¿qué decía el científico al respecto? Voy a pasar a otra cosa. No voy a hablar de síntomas, todos ustedes ya conocen, pero sí estoy preocupadísimo y quiero hablarles de las secuelas que está dejando esta enfermedad. Esta enfermedad está producida por un virus que es prácticamente impredecible y con una gran capacidad destructiva. Y debo comentarles que hemos ido aprendiendo día a día, síntoma a síntoma, signo a signo, y fundamentalmente hoy todavía hay cosas que no sabemos. Por eso es importante que ustedes se cuiden para evitar todo esto. No solo para evitar la enfermedad, sino para evitar algunas secuelas que pueden ser que queden para siempre. ¿Dónde impactan las secuelas? Las secuelas fundamentalmente impactan en el cerebro, en el pulmón, que es el órgano de choque, es el órgano más afectado desde el primer día, y lógicamente también en el corazón. ¿De qué manera impactan? Por ejemplo, en el pulmón, cuando entra el virus, hace un cuadro inflamatorio tremendo por unas linfoquinas que larga y entonces se da un cuadro de neumonía parecido a las neumonías bacterianas, pero neumonía en general. Y eso, si usted no lo frena a tiempo, es lo que generalmente puede llevar a la muerte. Por eso, no solo la gran inflamación que produce en pulmón, sino el riesgo a la cara interna de todos los vasos. Porque cuando rompe el endotelio de los vasos, hacen muchos trombos y muchos cuadros de coágulos pequeñitos que son en última instancia los que producen la muerte. Y acá les quiero contar algo de la experiencia con los italianos. Los primeros pacientes que morían en Italia, especialmente en la zona del Piemonte, ahí tenemos muchos amigos, muchos médicos, colegas, los médicos nos hablaban y dicen, che, cuando llegue a la Argentina, lo primero que tenés que hacer es ponerlo boca abajo al paciente, porque esa forma va a respirar mejor. Pero el mismo día que lo internas, lo tenés que anticoagular, porque si no los émbolos y los trombos te lo van a terminar. O sea que eso fue un aprendizaje muy interesante. Después los alemanes nos advertían, cuando llegue a la Argentina, presten atención al corticoide que van a usar, porque no todos los corticoides son efectivos, y nos daban un corticoide que evidentemente era el más barato, el más accesible y fundamentalmente el que mejor resultado daba. Por lo tanto, les voy mostrando todo lo que le queda al pulmón después que al paciente le dan de alta. Le quedan fibrosis, no es el mismo pulmón. Son muy pocas las personas que han estado internadas mucho tiempo, que son exactamente los mismos que entraron y padecieron la enfermedad. Siempre va quedando un tipo de patología. Y observen ustedes acá a la izquierda, en el ángulo superior izquierdo, van a poder observar una radiografía que muestra generalmente lo que aparece al sexto o séptimo día, que sería la neumonía COVID. Una neumonía que prácticamente los cubre totalmente a los pulmones e inmediatamente empieza con secreciones a nivel de pleura, y eso dificulta muchísimo la respiración, de ahí de que muchas veces hay que usar distintas prácticas como para administrar oxígeno.
No siempre se va, por ejemplo, el respirador artificial. Muchas veces se puede hacer otro tipo de práctica, pero sigan observando todos los daños que va dejando en el pulmón, aún después de que le den de alta, ¿no? Pero si algo me ha impresionado y algo realmente me ha impactado en esta vida de médico de tantos años, es el problema que hace al cerebro, el problema que deja el cerebro. Miren, para poder explicar a esto de una manera simplísima, normalmente el cerebro está formado por distintas áreas y esas áreas, una responde, por ejemplo, al entendimiento, otra al habla, otra a la motricidad, otra a la vista. Por ejemplo, en la parte del lóbulo occipital, en la nuca, tenemos la cisura calcarina, que es la que habla de la vista. O sea, todos los daños por accidentes o por toxoplasmosis, por ejemplo, que se hacen en esa zona, las personas pierden la vista. Eso es en cuanto a áreas. Pero acá yo no hablo de áreas. Yo acá estoy hablando de memoria. Y la memoria no es un trocito del cerebro. La memoria es toda una red que lo cubre totalmente al cerebro. Y este virus impredecible, destruye esa red. Es como si fuera cortando cables de esa red para impedirle de que tuviera una conexión armónica y eficiente. Y es lo que nos da falta de memoria, pérdida del don de la ubicuidad temporoespacial, no sabemos dónde estamos, insomnio muy marcado, ansiedad que es muy llamativa, y todo eso, aunque ustedes no crean, están dando cuadros de demencia. Y esto es terrible porque cuando uno escucha demencia, inmediatamente piensa cosas que vio, que conoció. Pero hay muchas formas de demencia. Una persona que está desconectada del mundo por el daño que esto le hizo a todo su esquema de memoria, evidentemente queda en un cuadro de demencia. Por lo tanto, vean ustedes todas estas cosas que les estoy comentando, y acá les voy a mostrar y después les voy a dejar, porque esta conferencia va a quedar para cada uno de ustedes para que la puedan leer detenidamente, utilizarla, y como les dijo el intendente, todo el equipo que somos 60 profesionales investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, del Centro de Enfermedades Tropicales y del decanato, que el decanato siempre ha dicho y ha estado a las órdenes del señor intendente, van a estar a las órdenes de ustedes. O sea que cualquiera que necesite que todo esto se replique, con mucho gusto. Y si necesita que mandemos brigadas de expertos a sus distintos lugares, con mucho gusto. Lo único que ustedes tienen que hacer es comunicarse con la Intendencia de La Para. Ahora, ¿es únicamente demencia? ¿Es únicamente pérdida de memoria? Les voy a contar una anécdota. Generalmente las anécdotas siempre sirven para reflejar conceptos. Una empleada administrativa de nuestro instituto. El cuadro que tuvo no era grave. Es un cuadro que lo superó, de una u otra manera lo superó. Pero era una mujer sumamente hábil, expeditiva, concreta en sus actos, muy lógica en su accionar, y de pronto ha quedado como que quiere ir a buscar algo, o lleva un expediente, o lleva un análisis, y de pronto no sabe para dónde tenía que llevarlo. Escúcheme, estoy hablando de una persona de 41 años. O sea, es probable que eso pase, pero mientras tanto hay infinidad de patologías que quedan permanentemente. Vuelvo a insistir, el insomnio, la ansiedad y el tinnitus. Es ese sonido persistente que hay en los oídos. Hay un 40% de personas que quedan con ese sonido que no lo pueden solucionar, por lo menos en el paso del tiempo. Acá van a ver ustedes toda la afectación de órganos en lo que se conoce como secuelas del COVID, que inclusive muchas de ellas, que a lo mejor fueron en otro tipo de personas no tan graves como por ejemplo los asintomáticos, porque los asintomáticos también sufren al mes, a los 2 meses o a los 3 meses, les han hecho tomografías computadas de pulmón y han encontrado pequeñas mellas en el pulmón caracterizadas, por ejemplo, por pequeñas zonas de fibrosis. Y se agitan al subir una escalera,
y tienen un cansancio, una astenia de la cual no pueden recuperarse. Por eso se ha denominado esto, es nuevo, cronicidad COVID. Pero no vayan a creer que los asintomáticos se salvan. Hay un porcentaje grande que también tiene algo que ver con esto. Bueno, y en cuanto a corazón, en corazón quiero comentarles que normalmente los cuadros que pueden quedar como secuelas son la miocarditis y fundamentalmente las arritmias, que serían a posterior. Entonces el corazón ese no va a tener la misma fuerza de eyección que tuvo en un comienzo y que nos ha ocasionado la posibilidad de estar siempre bien, sano y etcétera. Por lo tanto, yo siempre reflexiono y paro un momento en todas las conferencias, en cualquier idioma y para cualquier país, y en estas circunstancias, justo acá en este lugar, digo, vale la pena cuidarse, no para enfermarse o para evitar la enfermedad, sino también para evitar las secuelas. Porque fíjese usted qué tristeza la expectativa del indolente o el imprudente que desafía la enfermedad, se enferma, sufre en la internación y después todavía tiene que estar cargando una mochila de cosas que nunca en su vida imaginó. En primer lugar, quisiera comentarles el tema de la vacuna de AstraZeneca. La vacuna de AstraZeneca se hace en el Instituto Edward Jenner. Edward Jenner es este señor que está acá abajo, acá en el ángulo inferior derecho. Es el hombre que hizo la primera vacuna contra la viruela. ¿Qué características tiene la vacuna inglesa? La vacuna inglesa está hecha de una manera muy moderna, muy lógica y totalmente disímil de todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Por eso mucha gente se pregunta, no, yo no creo porque es muy rápido. No, es lógico. Son metodologías y diseños totalmente novedosos que van a ir muy rápido. Por ejemplo, para que ustedes entiendan, la vacuna inglesa utiliza un adenovirus. El adenovirus es lo que nos ocasiona los resfríos y no nos hace tanto daño, pero el organismo humano los conoce, los adenovirus. Entonces el adenovirus nos ocasiona los resfríos. Entonces los ingleses toman ese adenovirus, que en este caso es de un mono, de chimpancé, y adentro le ponen una glucoproteína, una proteína muy pequeñita. Entonces cuando me ponen el adenovirus, el organismo lo acepta porque es algo conocido. Y cuando entra, deja libre la proteína, que es la que empieza a formar anticuerpos. Es una vacuna muy efectiva, y les cuento que cómo será de efectiva, que ahora están diseñando poner la media dosis al principio para que suba, en vez de 60 o 70% de anticuerpos, supere el 90%. Cuando yo hablo de 90%, nunca en la historia de la humanidad se logró una vacuna que tenga esa efectividad. Nunca. Y todas las vacunas modernas tienen esa efectividad. ¿Saben cuánto tiene de efectividad la vacuna de la gripe? Hay veces que no llega ni al 60%. Entonces, si a mí me hablan del 90%, es realmente una cuestión estupenda. Ahora les quiero hablar de la vacuna rusa. ¿Qué característica tiene la vacuna rusa? La vacuna rusa está hecha con el mismo diseño de dos vacunas muy exitosas de ellos del año 2015. Una, la vacuna contra el ébola, que inclusive, no sé si habrán leído las noticias hace 3 días, la Organización Mundial de la Salud dio por terminada la epidemia de ébola en África. Y la otra era contra el MERS. El MERS es una vacuna que se hizo para un coronavirus también, primo hermano de este, que tiene un linaje muy parecido. O sea que los rusos lo único que hicieron es sacaron el molde, le hicieron las modificaciones y ahí tienen ustedes el por qué fue tan rápido todo esto. La primera dosis lo hace con un adenovirus al cual le ponen la proteína esa que produce anticuerpos, y la segunda dosis con otro adenovirus que también aumenta prácticamente más del 95% los anticuerpos. Una vacuna estupenda. Y por último, les voy a hablar de la vacuna. Esta vacuna está hecha, la norteamericana Pfizer, está hecha en el instituto más poderoso del mundo en investigación médica. Acá se asoció con un laboratorio muy serio que se llama BioNTech, que es alemán, e hicieron una vacuna que es ingeniería genética pura. ¿Qué hicieron ellos?
Ellos tomaron el virus, buscaron el ácido ribonucleico del virus, le cortaron un trocito insignificante y en ese trocito insignificante pusieron una glicoproteína, que es la glicoproteína que de pronto nos va a dar los anticuerpos. Inyectado eso, prácticamente en muy pocos días empiezan a subir los anticuerpos y también esta supera el 90%. O sea, las tres vacunas que van a llegar a la Argentina, estas tres vacunas son inmejorables. Por eso lo que menos uno puede tener en cuenta es de tenerle temor y demás. Bien, entonces allí un fragmento de lo más importante que ha manifestado el doctor Hugo Luis Pixi en lo que fue su conferencia internacional organizada por la Municipalidad de La Para. Finalizada la misma, le consultamos cuál sería el contexto ideal para flexibilizar más actividades y que de esta manera también se tenga en cuenta, por supuesto, la conducta social, la responsabilidad de cada uno, y la respuesta es la que ya ha venido manifestando. Estamos allí, a un pasito de la vacuna, sigamos cuidándonos, esperemos, seamos cautos y estar sumamente responsables en nuestras acciones para evitar la proliferación del COVID-19. Hacemos una breve pausa y ya viajamos a Marul. Estaremos dialogando con su intendente Gabriel Faleto. Ya volvemos.